El mensajero de San, en esta oportunidad, un amigo y compañero, el doctor Tomás Pérez Borias. ¿Cómo andás, Tomás? Hola Gustavo, muy bien, muy bien. En lo personal, muy bien, por suerte. Bueno, me alegro. Che, tiene una serie de capítulos, 10 capítulos de Netflix, digamos, porque es para algo de Netflix, ¿no? Jefe de asociación ilícita, instigar al falso testimonio agravado. El tercer capítulo sería el uso de documento público falso, falsedad ideológica de documentación público reiterada, sustracción de medios de prueba, tenencia de estupefaciente para su comercialización agravada, cohecho pasivo agravado por su condición de agente fiscal, extorsión, abuso de autoridad, incumplimiento de deber público, de funcionario público. O sea, son 10 capítulos de una serie de Netflix, lo que pasa con este señor que se llama Claudio Escapolán, ¿no? Que es un ex fiscal. Y contame quién es este muchacho. Bueno, Claudio Escapolán pertenecía al equipo que comandaba el fiscal general de San Isidro, Julio Novo. Julio Novo, junto con sus fiscales adjuntos, fue procesado por encubrir, así es la imputación, lo que se llamó el doble crimen de Unicenter, un crimen de sicariato donde mueren dos colombianos y otro similar en San Fernando. Y esto nacía, esta situación irregular de Novo, que fue un fiscal en San Isidro desde antes de los años 2000, Mm. antiguo, empieza a verse una situación anómala a partir del año 2010, cuando la Cámara Penal de San Isidro, en pleno, denuncia las irregularidades que cometía Julio Novo y todo su staff en el armado de causas, en el apriete a fiscales que no se plegaban, y los contactos que empezaron a notarse luego ya de ese plenario, a partir de la intervención que tuvieron los intendentes en el funcionamiento de las fiscalías descentralizadas, es decir, las fiscalías antes estaban todas en el departamento cabecera de San Isidro, y se fueron descentralizando por ley a cada uno de los municipios, lo cual es algo muy positivo. El problema es que se produjo un contacto que resultó nocivo entre algunos intendentes de zona norte a partir de esas inauguraciones, de esa relación que se fue haciendo íntima, con Julio Novo y el staff de fiscales, en donde se intercambiaban favores de protección de unos a otros. Se dice, con bastante sustento, que en la zona norte, sobre todo en el nordelta, hay muchísimos emprendimientos que son verdaderos blanqueos de plata del narcotráfico. Como todo el mundo sabe, Sergio Massa es de Tigre, vive en el nordelta y vive en un country que en el año 2013 sufrió un robo que protagonizó un ex custodio del propio country, pues en los countries en San Isidro, en el Tigre, por el río, los vigila la Prefectura Nacional, no la policía ni seguridad privada. Es la seguridad, la da la Prefectura Nacional, retirados y en actividad. Este señor que estaba en actividad hacía muchos años que era vigilante del country donde vive Sergio Massa, Malena Galmarini y sus hijos. En el 2013 lo roban y descubren que el que lo robó fue este prefecto, un tal Díaz. Eh, Nadie supo nada en realidad en el momento del robo. Hubieron irregularidades de todo tipo, porque estos robos, por ejemplo, la policía que interviene tiene que dar cuenta inmediatamente a sus superiores, comunicarlo a la provincia. No lo hicieron, lo mantuvieron en un silencio llamativo. Yo no lo sabía. Hasta que nos enteramos cómo, con un artículo precisamente de Horacio Berbisky, que publicó en ese entonces en el diario Página 12, haciendo saber que se había producido el robo de Massa. Ahora, ¿por qué lo ocultaban? Nosotros no sabíamos, lo supimos después. En ese momento parecía que estaba relacionado ese ocultamiento solamente a el hecho de que Massa cabalgaba en su campaña sobre la cuestión de la seguridad que brindaba en Tigre. Tigre estaba lleno de cámaras. Claro. El mismo Massa tenía, digamos, un negocio, un entendimiento con Giuliani, el ex fiscal, el ex eh, Sí, intendente, Rudolf sería Giuliani, el alcalde de Nueva York. de Nueva York, el alcalde, que se dedica a esto, con su famosa Claro. tolerancia cero, y ellos vendían todos elementos de seguridad. Eso fue un negocio que hicieron en conjunto en toda la región de América del Sur con Massa. Entonces quedaba muy mal que ante ese posicionamiento de Massa le roben su propia casa de Yucatán, ¿cierto? Claro. Pero cuando pasa el tiempo, entonces se sabe el tema,
nos enteramos de la causa y eso fue en marzo aproximadamente de 2013. Tiempo después me viene a ver la madre de un chico que había sido testigo de actuación en los allanamientos que se hicieron con motivo del robo de la casa de Massa. Este muchacho se llama César Emiliano Jaunarena. Y el mundo es una pelotita, es increíble, ¿viste? Porque resulta que por casualidad, Jaunarena, la familia Jaunarena, es una vieja familia de Pilar, una familia pobre, el padre era un viejo caudillo, el abuelo, un viejo caudillo de mediados del siglo pasado, y al padre de él, que falleció actualmente, yo lo había defendido en una causa menor que tuvo en Pilar, como abogado. Y mi hermano, a su vez, es padrino de un hermano de este chico que fue testigo de actuación, que trabajaba en la Municipalidad de Pilar y mi hermano también trabajaba ahí. Entonces la madre me viene a ver y me cuenta que el hijo, César Emiliano Jabonarena, estaba siendo víctima de un montón de amenazas. Le pregunto, pero ¿tuvo algún problema? ¿Está en algún tema de drogas? El chico trabajaba, cuando lo agarraron para ser testigo de actuación, trabajaba en el puerto de Frutos del Tigre, lo agarraron en la calle y se lo llevaron para ser de testigo de actuación, algo que es habitual, que la policía lo hace con todo el mundo y que está permitido. Pero era raro que por eso haya amenazas. Yo lo relacioné con alguna otra cuestión. Investigamos, el chico me viene a ver, me asegura que no. ¿Y cuál era el único tema que había intervenido? El testigo de actuación en la casa de Mar. Entonces le empiezo a averiguar y me cuenta, mira, a mí lo que me pasa es que yo vi otra cosa que lo que dicen las actas. Las actas hablan, no me acuerdo la cifra exacta, pero algo así como 20, 30 mil pesos, algún par de joyas, una lapicera y un pendrive. Había un bolso, había participado un señor ahí que lo describe físicamente y que no sabía cómo se llamaba, que entró con algunos bolsos vacíos, fueron dos allanamientos, a cada uno de los allanamientos, y salieron con bolsos repletos, inflados. Así lo describía él. Bueno, las amenazas habían consistido en llamados telefónicos, no aparezcas, no vengas a declarar al juicio, etcétera, porque te vamos a hacer desaparecer. El pibe se fue a Misiones, porque tenía familia en Misiones, lo contactaron en Misiones, siguieron las amenazas, perfecto. Bueno, entonces sobre finales de 2013, alrededor de octubre, me vine a ver en noviembre y hago la denuncia en donde correspondía hacerla, que era la Fiscalía de turno en Pilar. ¿Por qué Pilar y no Tigre? Puesto que las amenazas en general se podía suponer que venían de Tigre, que era de donde se había producido el hecho, donde intervenían los policías que actuaron, y las fiscalías. Porque por una disposición del propio Novo de años atrás, los hechos ilícitos que producen funcionarios en Tigre se investigan en Pilar y los de Pilar en Tigre. Ah, mira. Entonces correspondía que actúe Palacio, que fue el fiscal que le hago la denuncia. Este muchacho relata lo que me relató en el estudio a mí y Palacios investiga. ¿Por qué investiga lo que dice Jaunarena al mismo tiempo que las amenazas, pero con mucha enjundia? Y porque las amenazas, para ser creíbles, tienen que tener un motivo. Claro. Y el motivo que esgrimía Jaunarena era esa actuación. Incluso dijo que el fiscal Magás de Tigre le había dicho que tenía que callarse cuando le tomó declaración, que diga lo que ya firmó en el acta y que no modifique eso. Bueno, Una mafia denuncia, pura y dura. bueno, Palacios investiga y corrobora todo lo que había dicho Jaunarena. Jaunarena. A partir de un despliegue muy importante que hizo con ayuda de asuntos internos de la policía de la provincia de Buenos Aires en ese momento, detectaron que los policías que decían que no estaban ahí por las celdas de los celulares sí estaban ahí, y que el señor que estaba, el del bolso, que no lo conocía Jaunarena y que solo lo describió físicamente y no figuraba en las actas, lo que es gravísimo, o en un acta de procedimiento tiene que figurar todo lo que están y todo lo que se hace. Bueno, ese señor era el entonces jefe de seguridad o secretario de seguridad de la Intendencia de Tigre. Y bueno, lo desconocían eso, lo negaban, decían públicamente que no estaba, que no era así, que era mentira de Jaunarena. Jaunarena lo procesan por falso testimonio, lo imputan, no nos permiten a los abogados defensores, porque él estaba bajo el sistema de protección de testigos, que es una cuestión que es muy difícil incluso contactarse hasta con sus propios abogados. Eso era un resguardo de su seguridad, pero fue aprovechado por esta gente para aislarlo. Lo imputaron, pero finalmente tuvieron que hasta que reconocerlo porque el teléfono de este secretario de seguridad saltaba en las celdas del lugar donde estaban los allanamientos. Claro. ¿No? Se hace juicio oral contra Díaz, el ladrón,
y no nos dejan ingresar a ninguno de nosotros. A los abogados de Jaunarena no nos permitieron acceder a la causa que le habían hecho por falso testimonio, violando todos sus derechos, los de ellos y de nosotros como abogados. Lo denuncié al Colegio de Abogados, el Colegio de Abogados intervino, hizo denuncia también. Esto fue en el 2014, fin de marzo del 2014, que es cuando se hizo el juicio oral en el Tribunal 7 de San Isidro. Bueno, en ese juicio que se hizo paradójicamente, fue una sala muy grande en San Isidro para hacer juicio por repercusión pública, estaba toda la prensa, porque estaban la gente de La Nación, de Clarín, de Página, de los medios, no los dejaron entrar, quedaron abajo. Y lo hicieron en una sala de 2x2, donde estaba el testigo, en el caso cuando declara Jaunarena, y todo el juicio fue así, no nos dejaron entrar a los abogados defensores, y estaba ocupado el lugar por Massa, Malena Galmarini, Sebastián Galmarini, el Pato Galmarini, la madre de Malena, los fiscales y los abogados de Massa. De Massa. Lo imputan a partir de ahí, le redoblan a Jaunarena la imputación por falso testimonio, lo cual es una bestialidad porque él ya estaba imputado. Yo le hice saber al tribunal que estaba imputado, aunque no conocía la causa porque me la negaban para ver, decían que no estaba, dejé miles de notas. Siendo imputado no puede declarar contra sí mismo, está prohibido por la Constitución, artículo 18. Se lo tomaron igual y lo apretaron malísimamente mal. Y le refuerzan la causa de falso testimonio, que la sacan de Pilar también mediante otra argucia en la que interviene el juez de Tigre actualmente, en ese momento de San Isidro, Diego Martínez, vecino, lindero casi de la casa de Massa en el country, y que veranea con Massa en Pinamar habitualmente, y se la llevan a que la atienda él. En una cuestión absolutamente, como pasa con las causas de Comodoro Pi, viste que van a parar todas a un solo juez, bueno, ¿qué pasa con esto? Se la sacan al juez competente de Pilar y la mandan allá mediante artilugios procesales de cuarta, avalados por los jueces de la Cámara Penal Sala 1 de San Isidro, que evidentemente tienen mucho que ver con todo esto. Bueno, esa causa transita desde ese año, fíjate, estoy hablando de 2013 a la fecha. 10 años. Terminamos todos imputados porque amplían la imputación, dicen que nosotros instigamos, tanto el fiscal Palacio como Esteban Español y yo, instigamos a Jaunarena a mentir en esa denuncia, lo cual es una completa idiotez, porque lo que estaba diciendo, y decían que era para favorecer a Díaz, para evitar el castigo a Díaz, el prefecto que robó, lo que es una estupidez que no sostiene ninguna lógica, porque lo que estaba denunciando Jaunarena era que en el robo él había visto una suma muy superior a la declarada, es decir, plata negra de la campaña de Massa. Con lo cual hace que nosotros fuéramos unos tontos como abogados si hubiéramos pretendido salvar a Díaz, porque la versión de Jaunarena solamente se sostiene si el robo de Díaz realmente existió. ¿Cierto? Nada más que no por el monto que decían, sino por un monto mucho mayor. Bueno, lo condenan a Díaz y arman esta causa en la que nos involucran ya directamente al fiscal que había intervenido correctamente, el más prestigioso de San Isidro. Un montón de jueces tiraron la bronca con esto, jueces probos, y los abogados de Jaunarena y Jaunarena. Estamos hasta ahora, no nos permitieron hacer pruebas, nosotros tuvimos que, de nuestro propio peculio, hicimos 2 pericias caligráficas sobre las actas, muy importantes, que determinaron que las firmas eran falsas o inexistentes, sobre todo en las hojas donde figuraban los montos, no estaban. Le pedimos al fiscal Escapolán, que estaba a cargo de la causa, que nos provee una prueba, una pericia oficial, la cajoneó, 7 años la cajoneó. Pero sí incentivó el juicio, el libre de enjuiciamiento a Palacios, empujado fuertemente por Massa y Malena Galmarini, que hacían declaraciones en los medios todo el tiempo presionando, desde el juicio en adelante y antes del juicio también. Hay muchos testigos de esto y además están los medios periodísticos con las notas de la época. Y lo destituyeron a Palacios. Y además estamos todos procesados. Cientos de recursos, etcétera, etcétera. Bueno, ese señor que nos armó la causa a nosotros, junto con el fiscal Novo, el fiscal, los otros fiscales del grupo, que son todos, sí, es una los banda, secretarios, sí, toda la trupe. los secretarios que terminaron presos después, arman esta causa. Ese señor es el que está ahora bajo las imputaciones de todos los delitos que vos mencionaste al comienzo de la nota. Bien. Claudio Escapolán y que el 28 de marzo, el 28 ahora de marzo, ¿no? Tiene el juicio. Marzo, se va a producir el libre enjuiciamiento de él.
Él está suspendido ahora, pero todavía no está destituido. De eso se tendrá que encargar, que yo creo que no va a tener más remedio que hacerlo con toda la prueba infernal que hay, donde van a declarar jueces, otros fiscales, abogados, policías, gente apretada por él en las causas en las que está imputado, que destituirlo, ¿no es cierto? Ahora, es insólito, tan grave es el asunto, obviamente que para esto, en esta se produjo hace 5 o 6 días la reunión del Iure que determinó la fecha del Ujú. Iure de juiciamiento en lo que se lo va a juzgar, y eso se hizo mediante una votación. El Iure de juiciamiento está integrado por el presidente de la Corte, por otros jueces, abogados y legisladores. Bueno, Claro. ese Iure determinó con un solo voto en contra que se produzca el 28 de la audiencia. El voto en contra es de la legisladora de Massa, Sofía de Vicente Vanelli. López. Sofía Vanelli, que del Exactamente, Frente de Todo, que es masista, ¿no? es masista. Todas las votaciones en donde estaban interviniendo antes Novo, Baiani, su fiscal adjunto, o ahora Escapolani, su secretario, en todas esas votaciones los legisladores de Massa votaron a favor de Novo y perdieron. Y perdieron. Y lamentablemente también, lo tengo que decir, cuando se inicia el Iure de Escapolán, que esto fue el año pasado, y se determina la suspensión provisoria de él, que después de eso se viene esta audiencia de hace 5 días y se determina el 28, hasta legisladores de la Cámpora también acompañaron a Escapolán. En el caso particular me puedo referir, hubieron dos legisladores, uno es Lucía, no me acuerdo de apellido, la legisladora de Pilar, y un legislador de San Andrés de Giles, ambos de la Cámpora, Lucía Portos, ambos de la Cámpora. Cuando Lucía Portos conocía muy bien todo este andamiaje y antes había votado en los iures en contra de Novo, lo mismo que votar en contra de Escapolán. Evidentemente vino una orden en algún momento, bueno, yo creo que coincide con la conformación del Frente de Todos, casualmente, donde hubo un entendimiento con Massa, para ayudarlo. Igual perdieron, lamentablemente, apoyaron una mafia y perdieron por razones políticas. Tanto que se habla. Bueno, esos señores nos tienen procesados a nosotros, abogados de más de 40 años de profesión, a un fiscal que fue, lo dicen otros funcionarios judiciales, colegas de él, el mejor fiscal de San Isidro, y de la mano de la protección política, indudablemente, de Sergio Massa y Mariana Galmarini. Tremendo, tremendo. Pareciera ser también que Conteán, el macrista que es ahora fiscal, el jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires, El le soltó la mano, procurador, ¿no? sí. El procurador, claro, le soltó la mano, ¿no? Exactamente. Contegrán lo acompañó a Massa, digamos, hasta el Iure de Palacios, donde lo destituyeron, ahí Contegrán acusó, y ahora, evidentemente, frente a lo que es esta vorágine de delitos y la repercusión pública tremenda que tuvo, y también debe haber alguna interna de la gente de Juntos, porque dentro de la trama de protección a Escapolán, ¿no? Etcétera, no está solamente Massa, hay gente de Juntos por el Cambio, Está como Angelici, Angelici, Macri, incluso hasta Scioli se nombró en un momento. Ritondo, el abogado de Ritondo es el principal defensor de la gente de Escapolán y de la gente de Escapolán en el juicio en esta causa que inició la jueza Rocha Salgado, ¿no? Es decir, Claro. se van atando las piezas de un modo muy peligroso. Hoy estamos todos muy preocupados por Rosario, y está bien que estemos preocupados por Rosario, pero esa misma trama se reproduce en la provincia de Buenos Aires. Por suerte no ha escalado en la violencia de Rosario porque no atañe a barrios o no está instalada en barrios pobres, donde esa violencia se exacerba porque a nadie le preocupa demasiado. Acá estamos hablando de los sectores más poderosos económicamente de la provincia de Buenos Aires, particularmente de la zona norte. Claro, porque ahí, Tomás, lo que hay que diferenciar lo de que es un tranza, que eso es lo que se puede ver en Rosario, y los narcotraficantes verdaderamente que están, como estaba mi sangre ahí en Nordelta, ¿no? Viví ahí, de hecho, es vox populi que muchos de los emprendimientos de Nordelta son el resultado del blanqueo de dinero al narcotráfico que nadie controla. Y hay un hecho nuevo, recientemente nuevo, que nos preocupa muchísimo, pero muchísimo, que es que desde el 27 de octubre, pese a tener nosotros un contacto permanente hasta esa fecha con él, y el propio juzgado del doctor Martínez, porque también está imputado, separaron las causas, pero están imputados, la de ahí nosotros es la misma, Ese es el de la no Cámara, ese aparece, es de la Cámara de San Martín.
No, No. desde el Martín. 27 de octubre no aparece Jaunarena. El que intervenía era el juez Martínez de San Isidro, que Ah, es de el San que Isidro. lleva la causa armada por Escapolán, y que él es cómplice porque avaló todo lo de Escapolán, y algunos jueces de Cámara también. Bueno, desde el 28 de octubre no hay contacto, ni de teléfono, ni WhatsApp, personal. Nos llevó eso a interponer, porque ¿qué pasaba? La Fiscalía General de San Isidro ha tratado de separarnos a nosotros del cargo de defensores de Jaunarena, porque de ese modo lo tendrían bastante regalado. Es como más o menos lo que ocurrió, ¿te acordás vos con la causa de los cuadernos? Donde Sí. al pobre tipo le sacaron el defensor de la puerta del juzgado y le pusieron un defensor oficial para que diga lo que decía, lo que querían ellos. Bueno, acá están intentando lo mismo, pero Jaunarena, aún siendo en su precariedad, digamos, de recursos, un muchacho humilde, muy joven, actualmente debe tener 26 años, siempre se mantuvo firme y resistió todos estos embates. Viajó a Misiones, donde tiene familia, es el último contacto que tuvimos. Desde allí mismo lo notificaron por vía de Zoom el juez de garantías de San Isidro y la fiscal de San Isidro en la causa de él. Vino a mi estudio alrededor de agosto o julio del año pasado a prestar declaración, lo que sería la indagatoria, no se llama así en provincia, pero es lo mismo, y desde el 27 de octubre no hay más contacto. Y nosotros tememos, dadas las características de esta mafia, que esté en una situación muy difícil o que lo hayan matado, sinceramente, porque esto terminó en un habeas corpus que interpusimos ante la jueza Arroyo Salgado en San Isidro. Arroyo Salgado se excusa porque ya había sido recusada en la Claro, causa la de sacaron ella de la causa. contra Escapolán, con un fundamento donde la verdad Escapolán termina más o menos siendo Al Capone y no le falta razón. Al excusarse va al juzgado número 2 federal de San Isidro. Digo federal porque nosotros no interpusimos la justicia común porque era ir a la boca al lobo. El juzgado federal de San Isidro, a cargo del doctor Lino Mirabelli, por similares razones de enfrentamiento con Escapolán, donde él lo había acusado, se excusa, va a San Martín, juzgado federal de San Martín, en donde se declara incompetente porque nosotros denunciamos que el último contacto que tuvimos y que tuvo el juez de San Isidro con Jaunarena fue en Misiones. Lo manda a Misiones, a El Dorado, el juez del Dorado asume con toda responsabilidad de habeas corpus, lo está llevando adelante hasta ahora. Mañana hay audiencias testimoniales de los últimos contactos que tuvo Jaunarena telefónicamente, le ha librado oficios a todas las empresas de teléfono para ver la posibilidad de ubicarlo mediante las antenas y otros procedimientos, las celdas, librado oficio Interpol, Internacional, etc. Desde el 27 de octubre, pese a todo eso, las informaciones son todas negativas. No hay hospitales donde esté, no ha habido cementerios, no hay este, causas penales que lo puedan tener retenido, nada de nada. La madre está desesperada, nosotros estamos en contacto permanente con el juez juzgado de Misiones, la verdad que están llevando adelante todo lo que puedan, pero es un pibe sin protección, indefenso. Vos imaginate estando en Misiones, solo, es una presa fácil. Y bueno, yo no puedo acusar directamente a esta mafia de ser la que tenga que ver con esta desaparición, que hasta ahora sigue siendo tal, pero sospechamos, porque la verdad hasta ahora no han podido separarnos del cargo legalmente, pero de hecho estamos separados. Pero además, Tomás, vos tenés ahí, en todas estas causas hay muertes raras también, ¿no? Sí, Eso es sí, en la causa de Escapolán, en la que está imputado Escapolán, han muerto cómplices que estaban acusados y algún policía. Y además ha habido amenazas telefónicas que formaron causa también contra la misma jueza Arroyo Salgado, amenazas de muerte, claro, citando otras muertes como antecedentes para darle verosimilitud a la amenaza, ¿no? claro, La cosa porque es muy grave, es gravísimo, sí, es de sí, una sí. gravedad. Por eso, digo, yo dije en esa nota que posteé el otro día, los argentinos tienen que saber quién es Sergio Massa. Le han entregado el poder que hoy ejerce y algunos lo ven como, y él mismo seguramente, como posible candidato a la presidencia, a un señor que protege abierta e indisimuladamente a todas estas bandas de mafiosos narcotraficantes instauradas en el Estado y sobre todo en el Poder Judicial y el Ministerio Público del Estado, el Ministerio Público Fiscal. Es inconcebible. Vos imaginate lo que puede ocurrir a nivel país con un personaje de estas características. No, obvio, porque además Escapolán lo que hacía era tener una banda con la policía, conjuntamente con la policía, ¿no? Policía y abogados. Claro, por Los eso dos, los dos secretarios de él estuvieron casi un poco más de 2 meses presos. Se los llevaron presos desde la fiscalía.
Actualmente, muchas de esas imputaciones le hicieron una falta de mérito después la Cámara de San Martín, sospechosamente, después que el juez Mariano Borinsky, justamente, del Comodoro Pi, porque Capolán llevó hasta la Cámara de Casación sus apelaciones y los secretarios también, dictaron una falta de mérito, que no es un desprocesamiento, es una falta de mérito que permitió la libertad de los secretarios y aminorar el peso de la imputación sobre Escapolán por ahora, porque las pruebas están ahí y la falta de mérito seguramente se puede convertir en la medida que haya un juez imparcial en motivo suficiente para el procesamiento por todos estos delitos, ¿no? No, es tremendo porque, a ver, yo esta es la gravedad de la situación, ¿no? O sea, un fiscal con policías, con funcionarios públicos, o sea, desde el Estado cometiendo delitos. Así es, así es. O sea, es de una gravedad. Y Rosario, es como decís vos, ¿no? Está todo empañado y mostrado en los medios, digamos, como, viste, como, no sé, como diga, esto es negro, ¿no? Esto es negro, ¿no? Como si fuera Policía en Acción, viste que Policía en Acción, dice Sí. mi amigo Carlos Balmaceda, uno podría decir que en realidad en vez de Policía en Acción puede llamarse esto es negro, ¿no? Por las cosas que hacía. Y esto pasa de lo mismo, porque casualmente acá el Estado presente, digamos, cometiendo delito, y ahí el Estado ausente que permite, ¿no? Porque si vos, como Estado, el ministro de Seguridad dice que los narcos ganaron, estás habilitando todo esto que está ocurriendo. Sí, y en realidad, fíjate vos que eso lleva a justificar otras medidas que permiten augurar una corrosión en el sistema democrático y en el costo que en vidas puede tener la cuestión, como por ejemplo enviar Fuerzas Armadas. El presidente Fernández acaba de disponer el envío de 1.400 hombres de las fuerzas de seguridad. No discuto si está bien o mal, puede ser que esté bien, pero además ha enviado a las Fuerzas Armadas con una misión de apoyar emprendimientos, etcétera, etcétera. Pero ahí están las Fuerzas Armadas. A mí me viene rápidamente a la memoria lo que ocurre cuando las Fuerzas Armadas, como la policía, intervienen en el narcotráfico. Terminamos como en Colombia, como en México, Brasil, con miles Sí, y miles de muertos y con las Fuerzas Armadas tan corrompidas como la policía actualmente, ¿no es cierto? sí, igual lo que está proponiendo él es que vayan a urbanizar, digamos, nada, pero igualmente, o sea, vos vas a ir a Ya, laburar esa y van a estar cagándose el tiro. es una salida para, digamos, satisfacer en alguna medida, sin violar la ley de seguridad y la ley de seguridad interior y la ley de defensa, las propuestas de quienes están proponiendo desde la derecha más fascista, Patricia Bullrich y compañía, llevar esto a manos que excedan a las fuerzas de seguridad. Y sabemos cómo termina, se va formando climas, ¿no? Se van formando climas. Y si por desgracia llegara a ganar alguien como Patricia Burris o alguno de estos personajes, no me cabe duda que existiría la posibilidad, a pesar que ni los militares lo quieren, de que haya militares interviniendo en el combate al narcotráfico, porque eso es lo que le interesa al patrón de todo esto, que es Estados Unidos. Estados Unidos, a través de la conformación de lo que ellos llaman el narcotráfico, encuentra rápidamente medios para profundizar sus intervenciones en todos estos países. Claro, no, no, y vas a la mexicanización, ¿no? O sea, a la formación realmente de cárteles porque esto lo llevan solamente a un problema eh, policial, militar, ¿no? De lucha de bandas. En realidad, lo que hay es que el Estado, al no tener como el trabajo como centro ordenador, digamos, la sociedad está generando estos bolsones de pobreza que generan que hoy un pibe que es un soldadito en cualquiera de las afueras de Rosario, por solamente hacer una movida de tranza, gane un sueldo mínimo o quizás más. Entonces, ¿cómo haces En un para día o después dos. incorporarlo En al un día mercado o dos. laboral? Claro. Es muy Sí, difícil, es el muy tema difícil. del narco es un tema que va mucho más allá de lo que estamos viviendo, porque está clarísimo que la lucha, la llamada, lo que ha dicho Aníbal Fernández, nos ganó el narco en Rosario. Bueno, yo no lo diría así, pero sí sostengo que es la batalla contra el narcotráfico, que nace a partir de los acuerdos que obliga Nixon en 1974, presidente de Estados Unidos, a firmar a todos los países satélites y otros más el combate contra el narcotráfico, la prohibición Sí, la de guerra. del
de la droga, esa guerra está perdida, Eso está. como hubiera estado perdida para Estados Unidos a principios del siglo, a costa de las mafias, si hubiera seguido con la ley seca. La realidad es otro tema. El narcotráfico produce muchísimas más víctimas que el consumo de drogas, pero obviamente es un tema de carácter global. A lo mejor despenalizamos en la Argentina y hacemos el contrabando con Paraguay, qué sé yo, ¿viste? El tema es Sí, complejo. el negocio funciona así, no Y hay. muchísimo dinero. De hecho, se han constituido estados prácticamente paralelos, como ocurrió en un momento en Colombia, como ocurrió en México, al propio Estado, ¿no es cierto? Penetrado además el Estado oficialmente con todas estas bandas, porque, bueno, vos acordate que Escobar Gaviria en un momento en Colombia, además de haber sido candidato a senador electo, ofreció pagar toda la deuda externa de Colombia. Sí, sí, sí. Sí, el Chapo Guzmán también en México. En México, claro. O sea, Temas bueno, muy habría que difíciles. pensarlo, ¿no? Eso, habría que ¿Eh? pensarlo, te digo la verdad. Bueno, Tomás, te agradezco mucho y mantenerme al tanto, porque la verdad que no sabía que este chico estaba tan complicado. Así que me Mirá, interesa. estamos realmente preocupados, nos cuesta mucho difundirlo porque obviamente, mirá, Damiano Detti, el doctor Damiano Detti, un colega muy Sí, valiente, lo conozco. bueno, hace un par de días en América TV estaba siendo entrevistado, no estaba Graña, que siempre le da espacio realmente, Ujú. uno que lo supe, es conocido, pero no me acuerdo el nombre del periodista, lo nombró a Massa como el capo del narcotráfico en la Argentina y él le dijo, bueno, he nombrado a algunas personas, seguramente te va a llegar un llamadito telefónico enseguida. Se produce la tanda y después de la tanda, Odetti desapareció, se fue, lo echaron. Así que imagínate vos cómo estamos con la difusión. ¿A quién le importa la vida de César Emiliano Jaurarena? Nos importa a nosotros, a su mamá, y le debería importar a todo el mundo porque puede ser la de cualquier otro argentino en cualquier momento. Sí, tremendo, tremendo. Bueno, Tomás, estamos al tanto con esto, ¿sí? Manteneme al tanto porque sí me interesa. Bueno, acá vos aparte vos sabés que tenés acá un medio de difusión para explicar todas estas cosas y te agradezco la verdad que desconocía toda esta historia. Yo soy amigo tuyo y de Esteban Español, que es tu socio, así que lo conozco de primera mano el tema de Massa y toda esta matufia, toda esta protección que le brinda a a esta banda. Así que, bueno, esperemos que haya justicia alguna vez en la Argentina. Le agradezco mucho, Gustavo, todo esto, la difusión es necesario y que se traten estos temas es muy importante para el país. Gracias a vos, Tomás. Te mando un abrazo. Un abrazo grande. Chao, chao.